Bueno, a ver, lo primero se me oye, ¿no? Me sobra. Vale, gracias. Que tengo que llegar al lunes. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por asistir. Somos ANTA, la Asociación Micológica de Torres Condado, y bueno, nos dedicamos al estudio como ya lo ves, toda lo que es la micología. Si luego alguien, una vez que haya acabado Juana, queréis daros una vueltecilla, pues alguno de los socios os podemos atender. Y si luego alguien está interesado a formar parte de la asociación, pues nada, que hable conmigo, tomamos los datos, lo verá. Os dejo con Juanan, nuestro biólogo, y bueno, pues va a dar una charla muy buena de producción de Lo que veo mucha gente de pie, sentados. Hay 4 sitios aquí todavía, vais a aburriros, esto es una hora. Eso sí, por favor, los móviles, Creo. ponerlos en silencio, ¿vale? Porfa. Sí. Si no, van a jefatura. Vale. Bueno, pues nada, ya me ha presentado Antonio así un poco por encima. Mi nombre es Juan Antonio, ¿vale? Soy biólogo por la Universidad de Alcalá y, bueno, pues especializado en micología. Y desde hace unos años, pues miembro de la Asociación Micológica de Torrejón de Ardoz. Esta es una charla que hemos ido modificando y haciendo crecer a lo largo de los años y creo que para ver un poco de forma holística qué es esto del mundo de los hongos, pues está bastante bien, ¿vale? Lo primero, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, ¿qué son los hongos? Lo primero que tenemos que hacer es poner la lupa en todo el árbol de la vida donde nos encontramos. En el árbol de la vida, pues tenemos a los diferentes tipos de organismos o microorganismos unicelulares, ¿no? Y luego tenemos a los que estamos acostumbrados a referirnos. Animales, plantas. Y luego los hongos están ahí como a caballo, ¿no? De hecho, no es raro que no sepamos exactamente dónde se encuadran. Los botánicos antiguamente los encuadraban dentro de las plantas, porque al final tiene sentido, no se mueven, ¿no? No tienen órganos como tenemos los animales, ¿no? Entonces los encuadraron dentro de los vegetales, de las plantas. Sin embargo, vamos a ver que por sus características celulares, pues no están idénticos, ¿vale? De hecho, a lo mejor os sorprende, pero evolutivamente están más cerca de los animales, se parecen más a los animales que a las plantas. Bueno, biología de primero de eso, ¿vale? ¿Qué son los eucariotas y los procariotas? Muy sencillito. Los eucariotas son los que tienen núcleo y los procariotas, como las bacterias, no tienen núcleo. Pues los hongos, ¿dónde creéis que están? ¿A la izquierda o a la derecha? Tienen núcleo, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir por aquí. Alimentación. Los hongos son organismos eucariotas que se nutren por absorción. Por eso he puesto ahí el vampiro, ¿vale? Son heterótrofos, se tienen que alimentar de otros seres vivos, ¿vale? No son como las plantas que hacen la fotosíntesis y generan su propia comida, sino que ellos tienen que alimentarse de otros seres vivos. Luego veremos la forma en la que hacen esto. Veo mucha gente de pie, de verdad, sentados ahí todavía aquí 3 sitios, 4. Venga. Bueno, cuando nos imaginamos un hongo, a lo mejor nos estamos imaginando algo así. Puede ser. Bueno, esto realmente es solo el cuerpo fructífero. Esto, analógicamente, es la manzana del árbol. Nadie pensaría que por arrancarle una manzana al árbol lo voy a matar. No, de hecho, normalmente es lo que hacemos porque al árbol le interesa que nosotros nos comamos esas manzanas y que diseminemos las semillas para que se pueda reproducir y llegar más lejos. Al final estamos haciendo un favor, de alguna manera. Pues esto es lo que pasa con los hongos. Nosotros cuando retiramos el cuerpo fructífero, que es lo que son las setas, ¿vale? No le estamos haciendo ningún tipo de daño, ¿vale? Lo que es el hongo realmente es el micelio, ¿vale? El micelio tiene pues esta forma, una forma algodonosa, fibrilosa, y eso es lo que es el hongo. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros quisiéramos identificar o separar especies solo viendo esto, pues nos llevaríamos un chasco, porque son todos iguales, ¿vale? Con sus diferencias celulares, ¿vale? Algunos tienen septos, tienen paredes, cuando tú los ves al microscopio tienen paredes separando, otros no, son cenocíticos. Salvo eso, por lo demás son muy parecidos. Entonces, lo único que nos quedaría es hacer análisis moleculares y esto sería un rollo, no podríamos avanzar, ¿vale? A nivel, pues eso, de asociaciones y demás. A nivel de universidades, evidentemente, sí, ¿vale? Quiero hacer aquí una pequeña pausa por eso, ¿no? Porque cuando salimos al campo a recoger,
Normalmente el kit que llevamos es la cesta, ¿no? Obligatoria porque nos lo pide la ley, no podemos salir a recolectar sin una cesta, no podemos ir con una bolsa. Y bueno, pues la sensación que da muchas veces es que vamos con la cesta como si fuéramos con un salero, ¿no? Soltando por ahí las esporas. Esto no es así, ¿vale? Esto no es así. Y bueno, ahora hay, sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero hay un chico que se llama Pablo Fauna que pues, hace muy buen trabajo de investigación y hablando de la naturaleza y tal, pero hay algunas cosillas que hay que cambiar. Incluso los guardas forestales muchas veces también dicen que la cesta es para eso, para ir soltando las esporas. Luego vamos a ver que esto no ocurre así. Cuando se explique el proceso de por qué las esporas salen del hongo, vais a entender que no es así. Pero sí que es verdad que si yo llevo una cesta, las setas no se me cuecen, ¿vale? Si las meto en una bolsa, con la humedad, el calorcito y tal, van a llegar a casa hechas una porquería, ¿vale? Entonces siempre llevamos nuestra cesta y intentamos evitar que vayan dadas la vuelta. ¿Por qué? Porque al final les entra tierra en las láminas y es un rollo para comerlas, ¿vale? ¿Qué te llevamos también? Una navajita, ¿vale? Las navajitas suelen tener esta forma, como de hoz, ¿no? Que parece que son para ir cortando. Vale, pues las setas no se cortan, ¿vale? Nadie cogería una manzana a un árbol y la cortaría a la mitad, ¿a que no? Todos nos llevamos la manzana entera. Pues esto es igual. Hay que sacar toda la manzana, hay que sacar toda la seta. Es decir, cuando yo quiero extraer una seta, lo que voy a hacer es buscar la base del pie, que ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? Lo que es el pie, que os vaya sonando. Vamos a introducir la navaja debajo y vamos a hacer palanca hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque luego nos encontramos que muchas especies son muy difíciles de identificar si no tenemos todos los caracteres, si nos hemos dejado la mitad del cuerpo fructífero en el suelo, ¿vale? Que es verdad que esto lleva un poco engaño, porque al final con esta forma parece que están hechas para... Pero sí que lo podemos usar para luego limpiar, ¿vale? Una vez que la tenemos identificada y no la queremos llevar, la limpiamos, nos dejamos la tierra ahí y así nos llevamos la setita limpia. Si es para comer, ¿vale? Si es para estudiar, otra historia. Ok, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Nadie se preocupa porque deje una navaja abierta encima de la mesa. Ok. Vale, entonces ahora vamos a meternos dentro de ese árbol de la vida en una de las ramas, que es la rama de los hongos. Y ahí vamos a hablar de 5 grupos: Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Pero a nosotros, normalmente para consumo, y para estudio, lo que nos interesa son los macromicetos. Macro que suena grande, ¿no? Pues los macromicetos están englobados principalmente en estos dos grupos, Ascomycota y Basidiomycota, ¿vale? Pero pues, los demás también tienen sus cuerpos fructíferos, ¿vale? Que son los esporangios. Cuando vemos un moho, como los que tenemos allí en las naranjitas, al microscopio electrónico en este caso, pero a una lupa simplemente, vamos a observar esto. Vamos a observar como una especie de... Me voy a tomar la licencia pedagógica, como de órgano así redondito, ¿no? Y lleno de esporas. Todo esto son millones y millones de esporas, ¿vale? Que van a diseminarse. Por eso, luego al final siempre acaba cayendo una esporita en nuestra naranja o nuestra manzana que prolifera y genera algo, ¿vale? Millones y millones todo el rato por ahí extendidas. Vale, ascomicota, ¿vale? Vamos a intentar identificar algunos de los principales tipos de cuerpos fructíferos, porque hemos dicho que es lo que nosotros podemos identificar, el fruto, lo que vamos a ver, ¿vale? Lo que vamos a recolectar y lo que al final nos vamos a comer. Tenemos diferentes formas, ¿no? Pues tenemos la auriculiforme, porque tiene forma de orejas. De panel de abejas, como las morquelas. Os la voy a ir pasando y, si queréis, la vamos pasando y luego, Jaime, las colectas tú. Vale. Esto es una morquela, ¿vale? Bueno, pues tienen muchos nombres. Nosotros siempre intentamos referirnos a las setas con el nombre científico. ¿Por qué? Porque así nos entendemos todos. Porque yo en mi pueblo a lo mejor le llamamos de una forma, en el de al lado de otra, en Cataluña de otra, en el País Vasco de otra. Para entendernos y saber de qué estamos hablando, lo mejor, el nombre científico, ¿vale? Tuberiformes. ¿Suena? Así la imagen, ¿qué puede ser esto? Una trufa, ¿no? Las trufas también son ascomicetos, ¿vale? Las trufas también son ascomicetos. Ya su forma nos indica algo de dónde vive. Eso de que tenga forma de patatita, pues seguramente indica que vive debajo de la tierra, ¿vale? Tienden a enterrarse. Con forma de silla de montar, como las elvelas, cupuliformes sentados, tenemos alguna por ahí. Luego ya cuando os deis una vuelta,
creo que esto va a ser más fácil de identificar, ¿vale? Vais a ver todas esas formas, toda esa variedad. Vale. Los ascocarpos, como os digo, pues tenemos tres tipos: cleistotecios cerraditos, como las trufas, peritecios con forma de pera y apotecios, que son como una copa, ¿vale? Como una copa de vino, así abierta. Pero todos coinciden en lo mismo, y es que su forma de producir esporas, que como hemos dicho es pues, como si fuera el esperma o los óvulos analógicamente, de los seres humanos, están aquí y están dentro de las ascas, ¿vale? Las ascas son como si fueran una especie de churro alargado, un globo alargado relleno de esas esporas. Y están pensados para disparar, ¿vale? Que al contacto del viento, de la lluvia, tal, disparen. Y esas esporas salgan expelidas, ¿no? Y lleguen al aire y del aire ya pues se empiezan a diseminar. ¿Qué es lo que pasa con las trufas? Si estás debajo de tierra, difícilmente puedes disparar nada, ¿vale? No tiene ningún sentido, si no sería como una mina antipersonas, no tiene lógica, ¿no? Lo que pasa es que las trufas, porque son conocidas, están muy buenas, ¿vale? De hecho, no sé si está aquí Antonio, tenemos por ahí fotos de cómo recolectan las trufas. Cuando van con el perro trufero, el perro no se come la trufa. Pues si vas con un cerdo, el cerdo sí se come la trufa, ¿vale? Entonces, las esporas no se van a degradar en el tracto intestinal, van a pasar por todo el tracto intestinal y cuando el animalito deja las caquitas están cargadas de esporas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos pues el cerdito trufero, el hombre pues cogerá la trufa antes de que se la coma. Y pues esta es Tuber melanosporum, ¿vale? La trufa negra, Tuber melanosporum. ¿Esta la pasamos o...? Sí, ¿decías? No me la esa no me la Ah, esa es Estivalis, vale, esta es la trufa blanca, la de primavera. Vale. Vale, bueno, algún ejemplo de peritecio, ¿vale? Sorderomices y algún ejemplo de apotecio con forma de copita, ¿vale? Tenemos por ahí alguna más, así con forma de copa de vino. La que a lo mejor no suena tanto y que estamos hartos de verlos son los líquenes. Los líquenes, como son simbiontes y en el mismo organismo tenemos algas y hongos, la parte de hongo genera esos apotecios. Entonces, si os da por acercaros así a algún líquen, vais a ver de cerquita, ¿vale? Que son muy chiquititos, esos apotecios ahí formados con sus millones de esporas. Además, lo de los líquenes es una pasada, porque lo que tienen que hacer, como están los dos organismos, el alga y el hongo, es que solos no viven. Entonces, cuando diseminan, lo que hacen es como encapsular las esporas, o sea, el alga con micelio, y eso es lo que se disemina, ¿vale? Y eso ya cae por ahí, empieza a crecer. Vale, ascomicetos no ha sido para tanto, ¿no? Vamos a por los que conocemos mejor, que son los basidiomicetos, los que parecen paraguas, la típica seta de toda la vida, ¿vale? Me parecen paragüitas. No tienen raíces, no tienen tallo, ¿vale? Porque no son plantas. Lo que tienen es un sombrero, ¿vale? Y un pie, ¿vale? O estípite, ¿vale? Ya si nos ponemos en términos científicos más estípite, ¿vale? Pero bueno, pie y sombrero, ¿vale? Algunas, pues, tienen en el pie una especie de volva, algunas muy interesantes, ¿vale? De saber que tienen esa volva, que es como un calcetín que cubre el pie por abajo, que lo rodea. Algunas tienen anillo, una especie de faldita que les cae por el pie. Y pues luego pues tenemos diferentes morfologías en el sombrero, con escamitas, diferentes colores, toda la variedad del mundo, ¿no? Vale, y aquí es donde yo quería llegar para intentar empezar a romper poco a poco los bulos, ¿vale? Nunca mejor dicho, porque esto es la gota de Buller, ¿vale? La gota de Buller. Os voy a explicar por qué no tiene ningún sentido que yo vaya por el campo así soltando las dichosas esporas con mi cesta. El hongo, a base de millones de años de evolución, lo que ha conseguido es generar esto. Dentro de la lámina, ¿vale? Dentro de cada una de estos pliegues, pasar una si queréis por ahí, vais a ver que son como las páginas de un librito, pero eso es aplicable a todos. Va a tener una estructura muy parecida al asca, ¿os acordáis del asca? Pero que en lugar de meter las esporas dentro, las saca fuera. Y esas esporas se quedan colgadas esperando a lo que va a ocurrir ahora. La seta sale porque ha llovido, se forma, madura las esporas y llega un momento en el cual tiene que hacer sol. Por eso suele coincidir que primero llueve y luego aumenta la temperatura. El hongo va a
generar una gotita de agua, gracias a una serie de azúcares que no vamos a entrar ahí, que va a generar la gota de Buller. Y eso va a hacer un efecto de balanceo. Lo suficiente, tenemos que intentar abrir la mente, ¿vale? Esto es a nivel microscópico. Estamos hablando de micras, no de milímetros, de micras, ¿vale? Un pequeño balanceo que lo que hace es que salte unas micras lo justo para que el viento se las lleve. Entonces no tiene ningún sentido que yo vaya soltando esporas por el campo, ¿vale? Con la cesta. Si queremos que realmente el hongo esporule, si queremos mantener el campo, lo que hay que hacer es empezar a acotar qué zonas este año se van a recolectar y cuáles no. Eso es lo que habría que hacer, ¿vale? No vamos a entrar en politiqueos, ¿no? Pero que al final cobrar dinero por recoger está muy bien para que la gente no recoja de más, pero realmente lo que hay que hacer es como dejarlo en barbecho, igual que hacemos con las huertas, ¿vale? Dejarlo en barbecho, dejar que los hongos que esporulan ese año suelten todas sus esporas y al año siguiente se recogen. O recoger ejemplares más viejitos. Bueno. Otras formas que no son formas de paraguas, pero que también son más idiomicetos. Bueno, pues los geastrum, que tienen forma de estrellita. Aquí tenéis un astraeus cerradito, que es igual, pero dado la vuelta. Las calvatias, estos se le llaman gasterales. ¿Por qué? Porque parecen un gastro, una tripa, ¿vale? Y su forma de diseminar esporas no es en la lámina, sino que han ideado una especie de muelle que lo que hace es soltar millones de esporas, ¿vale? Que luego al final me las trago y es un rollo, ¿vale? Estos son pedos de lobo. Podéis imaginar de dónde viene el nombre, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí hay un montón de gasterales. Esto, lo dicho, genera millones y millones de esporas. Los clatrus, que no tenemos ninguno, phallus, tulostomas, que también son gasterales, bovistas, así cerraditas, licoperdon, que es el que lleváis por ahí. Hongos nido, como son los crucibulum, que son muy chiquititos, hay que fijarse mucho para poder verlos, o los ciatus, que también son hongos nido, que tienen como unas pelotitas, que son como huevitos, pues aparecen hongos nido, y dentro están las esporas, ¿vale? Son los peridiolos. Y esclerodermas, que también tenemos por ahí alguna. Otros, pues los hongos coral, las ramarias, tenéis por ahí alguna, parecen corales. O sea, esto es una maravilla, ¿no? De la convergencia evolutiva, como al final pues, surgen cosas muy parecidas en la vida, aunque no estén relacionadas, ¿vale? Porque los corales son animales y esto no, ¿vale? Y los afiloforales o cascos de caballo, ¿vale? Que son muy duros, está un poquito pasadillo, se lo han comido un poquito, ¿vale? Y bueno, pues que en nuestra historia como seres humanos han tenido bastante importancia. De hecho, se sabe que hombre de Cromañón y demás lo llevaba para ayudarse a hacer fuego y por propiedades que tenían medicinales y demás. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto. Yo voy repitiéndome todo el rato porque sé que así a bote pronto es un poco complicado, ¿vale? Entonces me voy repitiendo. Los que parecían paragüitas, ¿vale? Que son agaricales, porque es la típica forma que tiene el champiñón, que es el agaricus, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, tenemos el pie y el sombrero. Y ahí ya vamos añadiendo. Pues puede tener anillo o no, puede tener volva o no, puede tener la cutícula más pringosa, menos pringosa, diferentes variedades. Y donde quiero que nos centremos ahora es en el himenio. El himenio es donde se van a formar las esporas, ¿vale? Igual que antes en el apotecio las teníamos dentro de la copita, ahora las tenemos en estas láminas, poros, pliegues, lo que tengamos. Hay muchísimas formas. Esto lo pongo simplemente para que veamos que es muy importante leer, ¿vale? Cuando queremos identificar y queremos saber sobre hongos tenemos que leer porque hay muchísima variedad. Tenemos que saber lo que significa festoneado, ondulado, crenulado, lanoso, porque eso es lo que nos va a indicar y nos va a facilitar llegar a la especie. Muchos tipos, ¿vale? Y llegamos a los tipos de himenio, ¿vale? Los dos que sabemos seguro la mayoría son estos dos. Boletus edulis, el hongo, ¿no? Que le llaman en Soria, archiconocido, tiene poros, ¿vale? Tiene como una esponjita, ¿vale? Que tendrán diferente tamaño y tiene esa especie de esponjita con tubos, ¿vale? Y luego las láminas de Amanita muscaria, como las paginitas de un libro. Y ahora llegamos con los raros.
En algunos casos, como es el Cantalellus cibarius, ¿vale? No tiene láminas, son pliegues. Es decir, las láminas serían, pues eso, como si cogiéramos las hojas de un libro separadas, independientes. Los pliegues no. Aquí además yo creo que se ve bastante bien con la tele, ¿vale? Fijaos ahora cuando lo paséis que esto tiene pliegues. Y finalmente aguijones. Por aquí tenemos Inum repandum y también tenemos Sarcodon imbricatus por ahí, que está muy chula, pero ya menos. Tiene aguijones. Pero todas coinciden en lo mismo, todas forman basidios con esporas. Todas tienen esa estructura donde cuelgan las esporas. Diferentes tipos de láminas, diferentes... O sea, es que esto es infinito, ¿vale? Quiero decir, que no queda otra que estudiar. Diferentes tipos de pie, excéntricos, fusiformes, atenuados, claviformes, superficies del pie granulosas, reticuladas, ¿vale? Y tipos de anillo, pues que sea descendente, que sea ascendente, que sea doble, que sea en cortina, escamoso. Y tipos de volva. Aquí sí que me paro porque esto es muy importante. ¿Conocéis a Manitafaloides? Muchos. Manitafaloides es responsable de muchas muertes, ¿vale? Porque genera intoxicaciones por desconocimiento. Y una de las razones es que se cortan. Vamos recogiendo champiñones y vamos cortando. Y nos dejamos la volva debajo. Los champiñones no tienen volva. Pueden tener... El Gennadi, por ejemplo, tiene una forma que parece una volva, pero no es exactamente una volva. Las amanitas sí. ¿Vale? Las amanitas sí. Entonces, cuidado, por favor, con dejar abajo la información, porque es que si no es muy difícil, ¿vale? Identificarlas. Vale. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Seguís conmigo? Vale. Vale. No. Yo os quiero dejar también un poco de... 20 minutos, ¿no? Vale, vamos a entrar ya en clasificación por nutrición. Hemos dicho antes con la foto del vampiro que se nutrían por absorción, ¿no? Pero ahora tenemos que ver de qué se nutren, ¿vale? Algunos son saprótrofos. Los saprótrofos lo que hacen es básicamente alimentarse de materia orgánica en descomposición. Son los barrenderos de los bosques. Son los encargados de que no se vaya acumulando todos los años la hojarasca, las ramas, bueno, junto con la ayuda de algunos coleópteros y demás. Son principalmente ellos los que rompen la lignina, que es una molécula que tienen los árboles, que es muy dura, que evolutivamente ha sido muy difícil descomponerla. De hecho, los primeros que empiezan a descomponerla son estos. Son estos. Y en parte es la causa de que al no acumularse ya tanta materia orgánica en descomposición, lo de que siga habiendo petróleo pues va a ser muy complicado, ¿vale? Antes sí, antes del carbonífero, como no existían estos, se acumulaba la materia orgánica, eso se quedaba ahí sepultado por diferentes procesos y pues surgía el petróleo, ¿no? Pero ya no, porque están ellos haciendo esta función de barrenderos. Esta imagen siempre la pongo porque es maravillosa. Te ponen el ciclo de la vida, ¿no? Cómo los productores primarios generan la glucosa, los árboles con su fotosíntesis y luego llega el herbívoro que se come al fotosintético, pero claro, el herbívoro se lo come el carnívoro y al final, cuando todos mueren o sueltan sus deposiciones, son los hongos los que lo van a descomponer. Pero llegas y te ponen una manita muscaria. ¿Qué es un micorrizógeno? Que no descompone nada. O sea, ¿vale? Es muy bonita, pero realmente el que debería estar ahí es un agaricus, un champiñón, que sí que hace la función de saprótrofo, ¿vale? Otros, pues son parásitos. Los parásitos son aquellos que en su relación con otro lo que hacen es perjudicarle, ¿vale? Le dañan. Ellos obtienen un beneficio a causa de dañar al otro. Os he puesto aquí un ejemplo de un quitridemicota para que veamos pues, alguno, que es Batrachochidrium dendrobatidis, que es el causante del declive de los anfibios a nivel mundial. Lo que hace este parásito es que cubre la piel de los anfibios y como en parte la usan también para respirar, pues los mata por asfixia, ¿vale? Pero vamos, hay muchos más. Las tiñas de los pies, el pie de atleta y demás, son ascomicotas, ¿vale? No generan esos cuerpos fructíferos grandes, porque algunos no lo generan, sino que tenemos esas apariciones en la piel porque nos están perjudicando, es un parásito, está dañando, está matando las células. O otros, pues ahora tenemos por ahí algún cartelito, por si luego lo queréis ver, haciendo un poco de referencia a The Last of Us, una serie que está en HBO y que ha hecho, yo creo, ha puesto en conocimiento del público en general la existencia de Ophiocordyceps.
El Cordyceps es un hongo del que se conoce desde hace mucho tiempo ya, que lo que hace es anular la voluntad del organismo al que parasita. Es decir, lo zombifica. O sea, cuando entra en el sistema nervioso, es un sistema nervioso bastante sencillo, de artrópodos como son las hormigas, le empieza a decir lo que tiene que hacer. Hasta el punto de que, pues, que la hormiga sigue comiendo, llega un momento en el que se tiene que subir a una ramita, ahí muere y el hongo esporula. Genera el esporangio para diseminarse. ¿Por qué? Porque quiere estar en un sitio alto, donde el viento le ayuda a diseminar esas esporas. Y como este, muchos más. ¿Vale? Hay muchos Ophiocordyceps. Teníamos intención de tener alguno aquí hoy, pero no ha habido suerte, no hemos encontrado ninguno. ¿Vale? Pero bueno, que los zombies existen y que nos estamos librando, como dicen en la serie, por la temperatura que tenemos en el cuerpo, porque si no, estaríamos fastidiados. Y que tenemos un sistema nervioso mucho más complicado. Y más. Bueno, una imagen de la serie. Otros parásitos, seguramente vosotros que sois de Torrejón habéis visto muchas veces árboles con cascos de caballo. A veces algunos cascos de caballo son saprótrofos, se están alimentando de la materia muerta que el árbol tiene dentro, ¿vale? Otras veces son parásitos, como es el caso de Fomes fomentarius. Está matando al árbol. Entonces, pues que lo quiten, ¿no? Que quiten el casco de caballo. El micelio está dentro. Estás arrancando la manzana, el micelio ya está dentro, está infectado. La única manera de prevenir esto es haciendo unas buenas podas. Podando en el tiempo que toca, a savia parada, haciendo un corte bueno para que la herida se cierre bien. Las pastas de poda que se venden en diferentes empresas realmente se ha demostrado que no sirven para nada porque aportan un sitio donde el hongo crece bien. Entonces, podas buenas en el momento que toca. Ya está. Y el árbol más feliz es el que no se poda. Eso es así, ¿vale? Y luego tenemos los micorrizógenos. Repito, hemos hablado de saprótrofos, materia orgánica en descomposición, parásitos, dañan a otro, y micorrizógenos, que son una relación, muchas veces decimos simbiótica, pero sería mutualista. Una relación positiva-positiva, es decir, donde los dos conseguimos un beneficio. ¿Con quién? Pues en este caso, con los árboles, ¿vale? Con los árboles. Estos hongos se van a caracterizar porque solo van a salir cuando esté el árbol. Porque solos no se pueden desarrollar bien. Su relación es tan estrecha, es tan buena, que si el árbol no está, él no está. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué se os ocurre que puede darle el árbol al hongo? Que ya he hablado de mucho. Ellos hacen la fotosíntesis, ¿no? Entonces generan glucosa, azúcares, ¿no? Y hemos dicho que son heterótrofos, estos comen azúcar. Claro, pues eso es lo que le da, comida. En cambio, ¿qué le dará el hongo al árbol? El micelio de un árbol micorrizado se vería como algo así. Esto es una representación, pero bueno, algo así. Extiende la capacidad de absorción del árbol, la triplica, la multiplica. Porque las raíces al final entran entre la tierra y son capaces de absorber el agua y las sales minerales que ellos necesitan hasta cierto punto. Pero si tienes una matriz algodonosa que se extiende mucho más, muchísimo más agua, y los dos ganamos. Yo puedo generar más comida, te puedo dar más comida a ti. ¿Vale? Siempre pongo esta diapositiva porque creo que es bastante visual. Dice, nosotros tenemos internet. Es que los árboles y los hongos inventamos el internet hace mucho. Una intranet. Tenemos una especie de deal, ¿no? Como un acuerdo en el cual, pues nosotros, las plantas, les damos comida, carbohidratos, y ellos nos ayudan a absorber agua y micronutrientes, ¿vale? Lo que son sales minerales. Además, el 90% de las plantas terrestres están conectadas con hongos. Técnicamente no son hongos como los que vamos a ver ahora, son glomales, ¿vale? Que es otro grupo, que no generan setas como tal, pero bueno, que es interesante saber que el 90% de las plantas de la Tierra están conectadas, ¿vale? Y generan esas redes subterráneas que les permiten transferir nutrientes desde los árboles adultos a sus crías. No sé si lo sabíais, pero los árboles tienen crías, ¿vale? Y el alcornoque que tiene una bellotita allí, le interesa que esa bellotita germine y que su hija tire para adelante, ¿vale? Entonces le transfieren nutrientes para que se desarrollen bien. Compartir información sobre plagas. Oye, que me están comiendo las hojas, está llegando aquí una langosta, lo que sea. Prepárate, empieza a producir sustancias tóxicas para echarlas. O incluso atacar a plantas que no son bienvenidas.
¿vale? Sustancias alelopáticas que le permiten echarlas. Están ahí callados, pero... vale, y ya nos vamos a meter en algunas especies. Algunos comestibles o no. Luego va a haber examen, aviso. Bueno, hago aquí una pequeña disertación sobre lo que fue mi trabajo de fin de grado con el catedrático Gabriel Moreno. Lo hicimos en, si conocéis Alcalá de Henares, en la zona del Cuadernillos, pues todo, esto es el Cuadernillos aquí, todo esto es la Universidad de Alcalá, ¿vale? Entonces hicimos un estudio taxonómico recogiendo especies en toda esa zona, ¿vale? Se dio bastante bien, la verdad, y a lo que voy yo aquí es que quiero que veáis solamente de un grupo lo que sacamos, ¿vale? Sacamos 12 especies de champiñón, lo que llamamos champiñón, ¿vale? De Agaricus. 12 especies en cuestión de 2-3 años más o menos, ¿vale? Algunas, perdón, es que esto lo he mejorado hoy, no me acordaba. Vamos a distinguir dos tipos de champiñones, ¿vale? Y esto sí que os va a ser muy útil, porque todos los champiñones potencialmente se comen. Pero hay algunos que generan una intoxicación gastrointestinal, bueno, pues que no es necesaria, quiero decir, ¿vale? Entonces vamos a intentar distinguir cuáles no se comen, siempre y cuando sea un champiñón. Los champiñones los vamos a distinguir porque tengan las láminas rosadas, luego marrones y al final casi negras, ¿sí? Si las láminas son blancas, podría ser un champiñón saliendo, sí, pero si son blancas, fuera, fuera, porque puede ser una manita, ¿vale? Fuera. Suelen tener el anillito y lo que os digo, no tienen volva. A veces tienen, luego pongo alguna foto, una forma como de volva, pero que no es exactamente eso. Y ahora, sabiendo que eso es lo que tienen todos los champiñones, los amarillos, ¿vale? Los que cuando yo los rozo se ponen de color amarillo. Pues algunos, como es el caso del Santoderma, o todos los de la selección Santodermatei, generan esos trastornos gastrointestinales. Entonces, si yo cojo un champiñón, que yo ya sé que es un champiñón, lo rozo y se pone de color amarillo, o lo rajo y se pone de color amarillo, hay gente que se los come, pero no hay necesidad. Vas a ir al baño, es muy molesto, te puedes incluso llegar a deshidratar, no, ¿vale? Arbensis, que también va un poquito al amarillo, pero en este caso huele a anís, ¿vale? Agaricus arbensis, tenemos alguno por ahí. Tiene una especie de rueda de carro en torno al anillo, ¿vale? Cuando está saliendo se llama también bola de nieve. Y bueno, pues luego alguna fotillo para que veáis lo que podemos ver con el servicio de microscopía aquí, pues estos cistidios catenulados, ¿vale? Que es una estructura que sale en las láminas, que bueno, pues que me parece que es bastante bonito, ¿no? O sea, quiero decir, de ver. Agaricus ST, que también va al amarillo. Iodosmus, que también va al amarillo. Este huele como a yodo, ¿vale? O como a betadine. Pseudopratensis. Y ahora vamos a ver los rojos. No me paro mucho porque si no se hace muy pesado, ¿vale? Pero bueno, sí que tengamos una visión general. Aquellos que van al rojo al roce o no cambian de color al roce, ¿vale? Estos son los que llaman rubescentes, rubus rojo. Pues alguno, por ejemplo, que sale por allí, el Agaricus supernatus, que es un señor champiñón. De hecho, una de mis navajas se quedó allí, se partió, ¿vale? Son muy grandes y se pueden llegar incluso a romper. Fijaos, a lo mejor lo veis marrón, pero os prometo que si lo ves en vivo es más tirando a rojo, ¿vale? Eso significa rubescente, comestible. Agaricus bisporus. Se llama bisporus porque en sus basidios, recuerda que son basidiomicetos, generan solo 2 esporas. Y estos son los que tenéis por ahí, los del súper, ¿vale? Normalmente el resto de champiñones generan 4. Esa es la diferencia, así a grosso modo. Comestible. Vale, simplemente pues ver que este sale en la zona de champiñones. El Vitorquis me parece súper interesante porque es que revienta el asfalto. O sea, cuando está creciendo, la fuerza que genera, ¿vale? La fuerza centrípeta llega incluso a reventar el asfalto, ¿vale? O sea que, cuidado, cuidado. Esta foto la he hecho yo, o sea, no es fake. Más ejemplos de champiñones rojitos, Vale, y quería llegar a este, Gennadi. Es un ejemplo de un champiñón que parece que tiene volva, ¿vale? Pero esto es marroncito, ¿vale? Entonces es un champiñón, no es una manita. Agaricus nevoi, Argenteus, solamente para que veáis la cantidad de especies que hay. Siempre decimos, esto es un champiñón, ¿vale?
hicimos un poco, no trampas, pero al final esto era un estudio científico. Nosotros estábamos mandando especies a hacerles biología molecular. Entonces, ahí sí puedes diferenciar especies que a lo mejor a priori no podías distinguir. Entonces nos sacaron este arbolito donde sí que se ve que son especies diferentes, ¿vale? Otras especies comestibles, la seta de chopo, Agrocin veguerita, ¿vale? Conociéndola bien, pues es una seta muy rica, fácil de distinguir porque tiene ese anillo fuerte, las láminas marrones, suele salir de los tocones de los árboles, a veces sale del suelo porque está saliendo de una raíz muy superficial. Esto, de hecho, esta foto es una foto allí en la Facultad de Medicina que habían talado una morera y estaba saliendo justo de la... que no solamente sale en el chopo, quiero decir, ¿vale? Sale en planifolios en general. Hay que conocer también, pues un poco de plantas, claro, porque al final está todo relacionado. Otro ejemplo de Agrocin veguerita, ¿no? Saliendo aquí del tocón. Y, como os digo, estos son saprótrofos, se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Seta de cardo, ¿vale? Con el cardo corredor, Pleurotus eringi, con el Eryngium campestre y la seta de ostra, Pleurotus ostreatus, que es archiconocida porque está en todos los supermercados, ¿vale? Muy fácil de cultivar. Podríamos entrar en por qué la mayor parte de las setas que compramos son saprótrofas. Y es que son fáciles de cultivar. ¿Por qué? Porque si tú necesitas una seta micorrizógena, necesitas el árbol. Esto en un laboratorio, de momento, hay avances, pero es complicado, ¿vale? Lo que se hace realmente es que la gente las recolecta del campo, ¿vale? Se puede facilitar el proceso micorrizando los árboles como los que tenemos al fondo, ¿vale? Y facilitando que esto vaya más rápido. Pero realmente las que se pueden comprar de cultivo son saprótrofas, porque le das un medio, arroz, lo que sea, se comen ahí y crecen. Bueno, seta de ostra es un saprótrofo normal y la seta de cardo, que también tenemos por aquí, pues es un parásito facultativo. Es decir, al principio parasita y cuando se carga el cardo, cuando lo ha matado, se alimenta de sus restos. Hace saprótrofo. Se ha hecho el Big Mac y el postre, ¿vale? Y luego, pues algunos boletus. Tenemos por ahí el tocho, que es una monografía solo de boletales, para que veáis la cantidad de especies que hay. Si luego queréis, lo vemos. El boletus edulis, el hongo, archiconocido, y luego pues una especie de boletus que es tóxica, que es el boletus satanas, ¿vale? El satanas ya te da indicios de que no es bueno, ¿no? Bueno, yo pues llevo esta camiseta haciendo un poco de referencia a lo que sería la relación inversa, ¿no? Al final tenemos aquí a la manita cesárea y al árbol debajo, como intentando representar un poco lo que es esa relación entre el hongo y la planta. Como os digo, esos son todos micorrizógenos. Macrolepiotas. Aquí entraríamos en nombres de la zona, ¿no? Algunos le llaman tortullo, paraguas, galaperna, macrolepiota, ¿vale? Macrolepiota prócera. Hay otras. La buena sería la prócera. Aquí os he hecho un poco de trampa porque os la he puesto pegada a la Lepeta bruna incarnata para que veáis el parecido. Esto realmente, si tú las ves en el campo, no se parecen tanto porque la Lepeta bruna incarnata es así y la macrolepiota es así, de amplio el sombrero. Por eso siempre indicamos que cuando se van a recoger parasoles, el tamaño mínimo tiene que ser el de la palma. Más pequeñito, la está jugando. Porque esto es mortal. ¿Vale? Mortal. Calaverita, mortal. Bueno, aquí hay un ejemplo de todas las, bueno, de todas no, de algunas de las principales especies de macrolepiotas y pues una tablita para distinguirlas. Implica también microscopía. Eso es lo que hay. Es una ciencia que es difícil, ¿vale? Hay que tener ahí microscopio. La única de estas que es tóxica realmente sería la macrolepiota venenata, que no es... Este año creo que ha dicho Miguel que está bastante abundante, entonces hay que tener cuidado. Claro, en este caso el anillo es simple. Vais a ver si luego fijáis en la macrolepiota procera que es un anillo muy gordo, que tú lo separas y sube y baja. El pie además es atigrado, el sombrero tiene como unas escamitas que son concéntricas, ¿vale? Como un círculo que se abre, abre, abre. Y en este caso no. En este caso tenemos unas escamas estrelladas, con forma de estrella. Y ese anillo fino. Hay que conocerlas, ¿vale? Si tenemos un ápice de dudas de que no sea, fuera, ¿vale? Lepista nuda y lepista personata, dos setas
muy ricas y que son bastante fáciles de distinguir porque tienen unos colores muy vivos, ¿vale? Violáceos. Setas que se parezcan, los cortinarios, algunos, pero esos van a tener una cortina, unos restos aquí ferruginosos como marrones de la cortina que tuvieron en su día, del Universal. Pero son fáciles de distinguir, ¿vale? Y muy ricas y no suelen llevar a problemas. Otros micorrizos que no sé de la camiseta, ¿vale? Amanita, amanita cesárea, la amanita de los césares, ¿vale? O huevos de rey, multitud de nombres. Cuidado con esta, porque las amanitas muscarias, cuando están en forma de huevo, tú las cortas, las ves y dices, ¡hola! La amanita muscaria la tenéis por ahí, que era la roja con las pintitas blancas. La ves y dices, bueno, esto es naranja, esto he cogido un huevo de rey. Y no, y es una amanita muscaria, no te vas a morir, ¿vale? Pero bueno, pues puedes tener una intoxicación con alucinaciones y tal, ¿vale? En este caso la volva, pues no tiene escamitas, ¿vale? Si os fijáis, luego está por ahí hay un montón de amanitas muscarias, tienen como cuadraditos que salen, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. Una vez que ya abre, pues es muy fácil porque las láminas son naranjas, las de la amanita muscaria son blancas, ¿vale? Entonces ya no tiene nada que ver. Pero bueno, es verdad que si está en forma de huevo, cuando está abriendo, podría... Vale, y entramos en los lactarius, en los níscalos, ¿vale? También una seta que es muy segura de consumir porque hay una norma básica que es que el látex, la leche que tienen, tiene que ser naranja. Si el látex es naranja o tirando a rojo, son comestibles. Especies que pueden generar problemas, bueno, las de látex blanco y amarillo no son mortales, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Sobre todo, pues hay especies de lactarius de este grupo que son muy picantes y que no nos gustan, pues por eso. Que el Piperatus, por ejemplo, el Controversus, pican una barbaridad. Y nosotros aquí, por lo que sea, no estamos acostumbrados a comer tanto picante, ¿no? Entonces, Lactarius deliciosus, los robellones, los níscalos tienen esa zonación como circulitos y luego se oxidan al verdoso, así. Y al corte, ya os digo, vamos a ver como un círculo naranja por ese látex, ¿vale? Otras comestibles, Coprinus comatus, la barbuda, ¿vale? Está incluso en crudo se puede comer. De hecho, es recomendable porque si te la llevas se convierte en esto, ¿vale? No está muy buena, no está muy buena, ¿vale? Sinceramente. Y aquí me paro un momento, sí, incluso cruda. Sí, sí, igual que los champiñones que se pueden comer en crudo, carpaccio. Bueno, aquí os pongo una foto de las esporas, también para que veáis alguna espora así más, pero normalmente son transparentes y no tienen mucha vistosidad. De hecho, todo lo que habéis visto antes que era como rojo es porque está teñido, para que se vea mejor. Pero esto es así, esto es negro. Y aprovecho aquí para contaros la historia de los nazis, que siempre hablamos de ella. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial los nazis utilizaban la tinta del Coprinus, porque esto puedes escribir con ello. De hecho, tenemos pendiente hoy coger, no sé, ¿llegamos a coger Coprinus este año? No. El año pasado cogimos y escribimos en un papel y lo pusimos en el microscopio para ver si realmente era posible, porque tú escribes con esto y realmente se ve tinta, ¿vale? Si era posible al microscopio ver esas esporas con facilidad. Y realmente sí. Lo que se cuenta es que los aliados no sabían por qué les detectaban todo el rato las cartas que estaban súper bien copiadas, todo plagiadísimo, o sea, espías, ¿no? Y es que los nazis utilizaban esta tinta con esporas. Entonces, cuando los otros utilizaban tinta china, detectaban que no tenía esporas. Entonces, detectaban que era de los espías. Otros, Ganoderma lucidum, ¿no? Que lo tenemos en los herbolarios y demás, el hongo de la inmortalidad. Bueno, pues os podría decir que es todo mentira, pero realmente no. Sí que se ha encontrado evidencia científica de que cuando las esporas, digamos, se las hace explotar con ultrasonidos, sí que liberan unas sustancias que son protectoras, hepatoprotectoras y demás, ¿vale? Entonces, bueno. Sí, 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 o sea, tienen asociados un montón de propiedades. Pero de lo que hay evidencia científica ahora mismo es de si cogemos esas esporas, las ponemos a ultrasonidos y las hacemos explotar. De solo el hongo como tal, no hay nada, ¿vale? Que yo sepa. Ya os digo, cafés, pastillitas. Al final esto, bueno, además hay fotos por ahí de países de Asia de cómo los cultivan y es brutal.
de invernaderos como si fueran patatas, o sea, tremendo. Otras comestibles, la aurícula auricularia la oreja de Judas, podéis imaginar por qué se parece a una oreja, y es un saprotrofo, se come, tiene que gustar. En los buffets libres así asiáticos suele haber muchas cositas de estas para probarlas, ¿vale? Si os apetece. Y luego, pues las trufas, simplemente una comparativa de mayor a menor calidad y por lo tanto de mayor a menor precio. Tuber magnatum, yo nunca he visto una, 4.500 euros el kilo. Esto va variando, ¿vale? Como todo. Tuber melanosporum, la trufa negra, pues por debajo, 2.900 euros el kilo. La que os he pasado por ahí, Tuber estivum, la de primavera, 620 euros el kilo. Y Tuber indicum, como si fuera la falsa, 30 a 100 euros. Comentaros, normalmente cuando algo está trufado o lleva esto o lleva una serie de alcoholes, de fenoles que dan la sensación de ese olor, ¿vale? No, es que decir, las patatas fritas de la tienda que sea, no va a meterle 2.900 euros en trufas, ¿vale? Sí, es una trufita, la terfecia arenaria es una trufita, pero no es de este género, ¿vale? Estos son tuber y esta es terfecia, ¿vale? Pero sí, es también una patatita y lleva el mismo sistema, ¿vale? Es por adentro, guardadas para que te la comas y ver, está también enterrada. Vale, de esto voy a pasar muy rápido porque os quiero animar a que vengáis mañana a la charla que va a dar mi compañero Alex sobre intoxicaciones, que es farmacéutico y le va a dar 1000 veces mejor que yo, ¿vale? Pero pues si alguno no puede estar, simplemente recordar dos cositas. Si la intoxicación es de tiempo de latencia corto, es decir, yo como una seta y en menos de 4 horas empiezo a notar síntomas, tranquilidad, lo más normal es que curse como diarreas, tal, te vas a ir tratando bien y se pasa. Son los síndromes micotropínicos, muscarínicos. Ahora llegamos ahí. Es que está puesta más adelante. Pues que va a hablar el de ello, entonces tampoco quiero hacer mucho spoiler. ¿Vale? Algunos alucinatorios y demás. Si el tiempo de latencia es largo, pasa de las 4 horas, ahí es donde nos tenemos que preocupar. ¿Vale? Amanita faloides, Lepeta incarnata, Galena marginata, algunas de las que tenemos en aquella vitrina cerraditas para que nadie tenga la tentación de tocar y que no pasa nada por tocar una seta y luego llevarse las manos a la boca, ¿vale? No pasa nada. Hay plantas con las que sí que pasa algo, pero con los hongos no pasa nada. Nos lavamos las manos bien y ya está. Pero estas sí que van a tener una fase de atacación visceral, van a atacar al hígado, necesitas un trasplante, ¿vale? El problema es que nos damos cuenta muy tarde. O sea, te das cuenta cuando ya está atacando a las vísceras. Entonces ya lo que queda normalmente es el trasplante. Se están descubriendo algunas cosillas, pues ya os digo, hablará de ello Alex, no quiero hacer spoiler, que ayudan a que mejore el paciente. Simplemente, como hemos hablado de que el Coprinus es comestible, pues decir que algunos, como es el caso de Coprinus atramentarius, no el Comatus, ¿vale? Son diferentes, el ultra era blanco y este es así como grisáceo. Este no es un atramentarius, estoy colando un gol, esto creo que era Roma mesiana, pero bueno, tiene más propiedades. Solo es tóxico cuando lo consumimos con alcohol. Provoca el efecto antabús y lo que genera es ese malestar y demás cuando consumimos alcohol. Entonces, se puede utilizar para que alguien que le gusta darle al alpiste, pues lo deje. ¿Vale? Bueno, Amanita muscaria, aunque la veamos como hipertóxica, solo voy a decir que no lo es, ¿vale? No lo es, no voy a recomendar su consumo, evidentemente, pero que no lo es, no es una manita faloides, esto no te va a matar. De hecho, en ciertas culturas tiene sí, tiene cierto carácter religioso también, ¿vale? De hecho, yo no voy a recomendar a nadie que consuma esto, evidentemente, pero bueno, que no la demonicemos, ¿vale? No la demonicemos porque no hay hongos malos, porque hay que conocer y saber qué recogemos. Y pues sí que quiero hablar de Amanita faloides porque creo que es fundamental conocerla, al menos conocerla, ¿vale? Luego ya sí, pues eso, mañana Alex os cuenta un poco qué es lo que hace exactamente, desde un punto de vista más farmacéutico, ¿no? Pero conocerla. Esto, pues evidentemente no parece un champiñón. ¿Qué es lo que pasa? Que la vida genera variedad. Entonces, lo que yo aquí veo que es como verdoso, pues a veces es blanco.
Este anillo que está allá arriba, pues a veces está un poquito más abajo. Pero esta volva es de ella. Entonces, si yo saco la seta desde abajo, haciendo palanca, me puedo quedar una parte abajo, pero lo normal es que salga con una volva. Entonces, si yo estoy recogiendo champiñones y me encuentro con esto, lo descarto. ¿Vale? La dejo ahí, que es un micorrizógeno, hace maravilloso el bosque, está ayudando a los árboles, a los pinos, a todas las especies que hay ahí a absorber mejor el agua, pero la dejamos ahí. A nosotros no nos interesa. ¿Vale? Entonces, láminas blancas y volva, descartamos. Descartamos porque hay riesgo de que pueden ser otras especies, pero hay riesgo de que sea Amanita phalloides. Lo dicho, si vamos cortando, nos dejamos la volva abajo y tenemos un problema. Lo que no he dicho es que efectivamente hay que sacar, pero luego va a quedar un agujero. Le damos un poquito con el pie para que no entre ninguna infección al hongo y chimpún, ¿vale? Aquí se ve más claro, ¿no? Amanita phalloides con la volva, un champiñón un poquito bulboso que podría recordarnos a una volva, pero aquí no hay calcetín, es verdad que es gordito, ¿vale? Ventrudito, pero no tiene volva. Láminas marrones, láminas blancas, ¿vale? Los dos tienen anillo, pero las láminas cambian. Otras especies tóxicas. Amanita panterina, ¿vale? Creo que tenemos alguna por aquí. Amanita rubestes, que bueno, sí que es comestible, pero con precauciones, porque si no la cocinamos muy bien, incluso con varias vueltas, ¿vale? Eliminar el agua de cocción y demás, la toxina que tiene ataca a los glóbulos rojos, a la sangre. Entonces vamos a acabar con diabetes. Anemia, gracias. Con anemia, ¿vale? Entonces, es comestible, sí, con precauciones, ¿vale? Psilocybe cubensis, bueno, pues la seta de los derogatas. Se quieren alucinar, ¿no? Bueno, pues yo creo que la conocemos. Aquí es que no es una especie de aquí, ¿vale? Es una especie de América del Sur. Tenemos psilocibes con psilocibina aquí, hay que tener cuidado. Y también hay que tener cuidado porque hay gente que va buscando los psilocibes y coge la galerina marginata, que es muy parecida y que es mortal, ¿vale? Bueno, lo mismo. No aconsejable estar acompañado, aconsejable no consumirlo, ¿vale? Vale, esto era para otra cosa. Muchas gracias. Lo dicho. Pues si queréis ahora dudas que tengáis, algo que nos hemos dejado así, que yo al final voy soltando, me caigo por la verborrea y no sé, dudas. Ahora, de todas formas, cuando deis una vuelta, yo creo que lo guay es, ahora ya sabiendo esto, ver y preguntar, ¿vale? Entonces nada, muchas gracias por aguantarme. Que pasa siempre en los dísparos, ¿tiene alguna razón? ¿Lo del verde? No. Porque hay épocas, ahora este año, por ejemplo, lo vamos por la zona de Guadalajara Sí. y el 80% de los dísparos eran cosa que no había pasado nunca. Es que no somos los... Hoy lo iba a meter, pero no me ha dado tiempo. Hoy justo he pillado un vídeo de una ardilla comiéndose un boletus edulis. No somos los únicos que comemos setas. Entonces, para los insectos, babosas, es muy interesante las setas. Porque ellos llegan, el mosquito, por ejemplo, que suelen ser larvas de mosquito, llegan, plantan los huevos y los dejan ahí. Se piran, los huevos eclosionan, la larva empieza a comer. Tiene un sitio donde comer. Cuando termina, se va volando. Entonces, cuando hay así lluvias, la temperatura es verdad que acompaña, que al hongo le viene muy bien, pero al insecto también, aprovecha para cerrar el ciclo de vida. ¿Vale? Bueno, Vamos a verlas. pues nada, cualquier cosilla estamos por aquí, ¿vale? Muchas gracias.